Muy bien, pues ya es tiempo de iniciar. Buenas tardes a todos. Estábamos hablando de polímeros y lo que les indiqué es que para poder hablar de polímeros hay que definir una serie de términos que tal vez como yo, ingeniero minero, ustedes, futuros ingenieros mecánicos, no son exactamente de nuestro área de trabajo, es decir, es la química orgánica. Pero, pues hace un par de años, algunos practicantes que estaban en Ford y que tomaron este curso, pues se les hizo bien interesante, porque estando en el área de asientos donde todo es polímeros, pues de repente sí podían hablar con sus compañeros ingenieros de planta sobre los tópicos que ahí se tratan. Pues no les va a caer mal no ser completamente analfabetas en lo que es la química orgánica. Y de alguna manera yo sé que conozco más o menos lo que se ve al respecto en la prepa. Será una refrescada de la prepa, probablemente incluso menos avanzado de lo que vieron allá, porque tenían un semestre entero. Aquí nada más tenemos un mes. Pues lo que tenemos que saber, pues química orgánica es la química basada en el átomo del carbono. Ya no se restringe a la química de la biología. Y a lo largo del curso vamos a ver estas convenciones en estructuras, pelotita, palito, que el carbono es negro, hidrógeno blanco, oxígeno rojo, nitrógeno azul, azufre amarillo, fósforo no lo vamos a encontrar, pero es anaranjado, fluoro, que es un átomo pequeño verde, cloro, que es más grande, también en verde. Pues las moléculas más sencillas en la química orgánica son los hidrocarburos, donde tenemos los alcanos, metano, etano, propano, butano, los alquenos que tienen un enlace doble, los alquinos que tienen un enlace triple, y con esto podemos empezar a subir etino, propino, butino, pentino, hexino, etcétera. Si sabemos contar en griego, podemos seguir expandiendo el concepto. Eh, los polímeros, bueno, los carbohidratos que forman cadenas lineales, los vamos a llamar alifáticos. Los compuestos aromáticos, que no todos tienen un olor típico, muchos sí, van a tener la famosa orbital pi deslocalizada en un aro de típicamente 6 carbonos, pero existen aros de 5 moléculas, átomos, perdón, o también de 7 y 8. No vamos a ir a los detalles. Típicamente la base de estas moléculas es el aro de benceno, que se puede duplicar, triplicar. La cantidad de posibilidades es enorme y al agregar grupos funcionales sobre el aro, vamos a obtener nuevas moléculas. Sí, aquí vemos el grupo metílico, el CH3, aquí el grupo alcohólico, OH. Aquí tenemos un grupo funcional que es éter, porque es oxígeno radical, radical. Y estos grupos eh, funcionales los tenemos que aprender de memoria. Contamos en la clase anterior, son nada más 20, pues su tarea cada día cuando despiertan, cada día antes de ir a dormir, es dibujar estos 20 grupos funcionales con su nombre, con su fórmula, hasta que se conozcan la memoria y ya se despreocupen. Pues un punto importante en el estudio de polímeros son lo que llamamos isómeros, que la manera más fácil de ilustrarlo es con el buteno, donde puedes tener el enlace doble en la primera o la segunda posición. ¿Sí? 1 buteno, 2 buteno. La tercera posición no cuenta porque sería 1 para empezar, empezando a contar del otro lado. Pero en los 2 butenos hay 2 opciones. Tenemos trans, donde las
los grupos metílicos están de lados opuestos, y tenemos cis, donde los grupos metílicos están del mismo lado de la molécula. Acuérdense que el enlace doble no puede rotar, y como tal, estos están en posiciones fijos uno con respecto al otro. Hay una cuarta opción, que es el isobuteno, donde el enlace doble está de alguna manera fuera de la cadena. Tenemos un propano y en el lado un grupo enlazado con un doble enlace. Pues esto es el isobuteno. Y de ahí vemos, si vamos a hexeno, pues más bien la fórmula C6H6, la cantidad de posibilidades es mucho mayor. Y pues estuve viendo cuántos había, pero en realidad hexeno, estrictamente dicho, solamente se dice cuando los 6 están en cadena. Cuando hay 5 en cadena, se le consideran derivados del penteno. Si hay 4 en cadena, 1, 2, 3, 4, se le llaman butenos, y el ciclo hexano es un ciclo alcano, no un alqueno, porque aquí no hay enlace doble, pero tiene la misma fórmula. Lo que está con esta fórmula, lo que tenemos en esta hoja, es nada más la mitad de las posibilidades que existen con esta fórmula. Y de ahí seguramente han escuchado que existen cosas como octano, que es importante para combustibles. Pues conforme hay más átomos en la cadena, la cantidad de isómeros que se van a generar explota. Afortunadamente para nosotros no nos importa, tenemos que saber qué es un isómero, tenemos que poder dar el ejemplo del buteno, y con esto nos damos por servidos, ¿sí? Un isómero son moléculas con la misma fórmula, pues los mismos átomos en la misma cantidad, pero con diferente estructura, y los isómeros tienen diferentes propiedades, diferente densidad, diferente punto de ebullición, diferente calor de combustión. Nada más, lo único que compartan es el número y tipo de átomos. Cosa que no es el caso para enantiómeros. Enantiómeros son moléculas donde existen dos imágenes en espejo. Y en la química orgánica los vamos a encontrar cuando sobre un carbono hay 4 diferentes radicales o grupos funcionales. Un ejemplo muy sencillo es esta molécula con un grupo hidroxílico, hidrógeno, fluoro y cloro, que es un producto no muy importante, es un CFC, se puede utilizar como gas para refrigerantes y aires acondicionados, pero su uso está prohibido, es muy dañino para la capa del ozono y no es muy saludable respirar estas cosas. Ejemplos mucho más claros tenemos en los aminoácidos, donde podemos ver en este caso la alanina, que puede ser levógiro o dextrógiro. Y les recuerdo que el levógiro, dextrógiro, tiene que ver con cómo se comporta la luz polarizada cuando pasa a través de un medio que contiene moléculas L o moléculas D. Con D, la dirección de polarización gira en sentido positivo, con L, la dirección de rotación de polarización gira en sentido negativo. Y si tenemos igual número L y D, se habla de una mezcla racémica, y la rotación del plano de polarización va a ser 0 grados. Para la química clásica no se pueden distinguir los enantiómeros, tienen las mismas propiedades físicas y químicas, pero pues no lo voy a repetir por completo. En la bioquímica, pues los organismos solamente pueden trabajar con uno u otro, pues, y pues en métodos bioquímicos se pueden separar mezclas racémicas en sus componentes L y D. Muy bien, rápido los grupos funcionales, los alcoholes.
R radical con OH, muy sencillo. Las cetonas, un átomo C doble enlace O y dos radicales, ¿sí? Donde el más conocido es la acetona, que lo utilizamos como removedor de barniz de uñas o para limpiar pegamento de etiquetas. Hay una infinidad de cetonas. Aquí pues doy el ejemplo de uno que va a regresar en otra parte del curso, el difluoro benzenofenona, pero que no tenemos que preocuparnos de esto como estudiante ni como profesor, nada más es un ejemplo para indicar que hay cosas más distintas. Aquí R y R' son iguales, es un aro de benceno fluorizado. Tenemos las aldehídas y la diferencia entre aldehída y cetona es que uno de los dos radicales está sustituido por un hidrógeno y en consecuencia su comportamiento químico va a ser completamente distinto. El punto aquí es que el hidrógeno es menos electronegativo que el oxígeno y como tal, pues el hidrógeno va a jalar electrones del oxígeno y como tal, la electronegatividad del oxígeno en reacciones químicas va a ser menos pronunciada. Uno muy importante aquí, los alumnos a veces dicen, hay una cetona y un alcohol. No, si tenemos COOH, esto es un ácido carboxílico. Y pues el más conocido, el ácido acético, es el que utilizamos en los aderezos para las ensaladas. El ácido oxálico, si bien no lo conocen, pues es un componente, pues su sal de sodio, el oxalato, no, de potasio, perdón, el oxalato de potasio es abundante en los nopales y les da a los nopales sus propiedades antioxidantes, pues es un producto saludable y sabroso para su consumo. Pues recordamos que radical, carbono o OH. Para el ácido oxálico, el radical que tenemos así simplemente es otro grupo carboxílico. Y estos en una molécula grande los tienen que saber encontrar. Pues pensando en el tema, tal vez vale la pena, voy a pararle tantito para que sepan a dónde voy. Vamos aquí a materiales 3. Estoy aquí esperando que se me abran mis dibujitos. Aquí tenemos un poquito. Déjenme ver, vamos a compartir la imagen. Ok, aquí tenemos una molécula, es una molécula muy sencilla. Las que voy a meter en el examen son un poquito más avanzadas. Y la cuestión es cuáles son los grupos funcionales en esta molécula. Sí, el nombre de la cosa, a ver si lo logro pronunciar, es trimetoxitiramina. Y pues, ¿cuáles son los grupos funcionales? Pues vemos aquí, hay un éter, OH es un alcohol, y esto es una amina primaria, ¿sí? Con dos hidrógenos. Ahora uno podría pensar si hay en esta molécula
un centro quiral, pues un carbono con 4 diferentes grupos funcionales, y vemos que no es el caso. Estos carbonos tienen 2 hidrógenos, pues 2 veces iguales, y estos carbonos nada más tienen 3 enlaces, porque uno de los enlaces es doble. Necesitamos 4 para poder tener enantiómeros, pues no hay centro quiral. Pues esto era demasiado sencillo. Déjenme ver si encuentro uno más bonito. Porque ahí, pues, lástima para ustedes y fácil para mí, pues prácticamente toda molécula que puedo encontrar en el Wikipedia que se ve bonito, lo puedo imprimir a través de matemática. Matemática tiene una base de datos que le permite calcular moléculas y con esto eh, genero todos estos dibujitos que para hacerlo a mano sería completamente imposible. ¿No? Esto no es interesante. Pues vamos a ver ejemplos durante el curso cuando hablamos de los diferentes eh, polímeros. Okay. Aquí tenemos otro ejemplo. Voy a cerrar estos y vamos a compartir aquí. Aquí tenemos algunos que no hemos visto porque amarillo es azufre y vemos aquí azufre con oxígeno, ni lo vamos a nombrar, pero aquí tengo una amina secundaria. Aquí tengo un tioéster. El tío indica que es azufre en vez de oxígeno. Tenemos un enlace con un doble enlace. Aquí un enlace sencillo a oxígeno. Pues este vemos que antes era, si fuera oxígeno hubiera sido un grupo carboxílico, pero ya no está el hidrógeno aquí, tenemos otro radical aquí, y este otro radical causa que es un tioéster en vez de un éster. Tenemos aquí un grupo, un ácido carboxílico, aquí tenemos una imina, ahorita lo revisamos, y hay un centro quiral aquí, el cuarto enlace del carbono ya no se ve, queda atrás, pero es un hidrógeno. Pues tenemos el grupo carboxílico aquí, el imídico aquí y todo este radical acá, pues 4 diferentes radicales es un centro quiral. Podemos buscar si hay otro, pero todos los demás tienen 2 hidrógenos y por lo tanto si tenemos 2 iguales ya no puede ser centro quiral. Pues esto es un ejercicio que les voy a mandar para su examen. No importa si es en clase o en línea, se puede resolver en casa. Si es en clase, evidentemente tienen que estar preparados, pues les recomiendo que sí aprendan de memoria sus grupos funcionales. Les vamos a compartir nuevamente. Ok, pues tenemos ácidos carboxílicos, tenemos los anhídridos que se generan cuando de 2 ácidos carboxílicos se les separa un OH y se obtiene este con los 2 O's con doble enlace, un O en medio y los radicales del lado derecho. Los ésteres son extremadamente importantes en el estudio de polímeros. Todos sabemos qué es el poliéster. Y los ésteres se forman por la reacción entre un alcohol y un ácido carboxílico. Pues se forma el alcohol, el grupo OH del alcohol y el grupo OH del ácido carboxílico generan una agua, queda un oxígeno que hace el enlace con la segunda molécula. ¿Sí? Puede ser también con ácidos inorgánicos, y aquí tenemos el ejemplo
de la nitroglicerina, donde tenemos ácido nítrico como parte del éster. Pues la fórmula general es radical, oxígeno, oxígeno, radical. Los carbonatos son importantes porque conocemos el policarbonato. Carbonatos se van a formar con un grupo, un C central enlazado con 3 oxígenos. Un enlace es doble, los otros oxígenos tienen enlace sencillo, lo que permite incorporar 2 radicales. Los éteres tienen un oxígeno entre 2 radicales, relativamente sencillo, pero se podrían en su momento dado confundir con uno de estos. Pero vemos que en cetonas aldehídas el oxígeno no forma parte de la cadena. En los éteres el oxígeno es parte de la cadena. Aminas son muy sencillas, bolita azul con bolitas blancas. Si tenemos 2 bolitas blancas, es decir, 2 hidrógenos, es primario. En cuanto tengamos un radical, un hidrógeno, vamos a tener una amina secundaria, y cuando no hay hidrógeno, sino 3 radicales, vamos a tener las ternarias. Los aminoácidos son interesantes. En estos tenemos un grupo carboxílico enlazado directamente con un amino. Pues estos son esenciales para la vida, por esto lo comenté en el curso. Típicamente, casi todos los aminoácidos tienen un centro quiral. Pues exactamente en este punto, donde tiene un CH, el grupo hidroxílico, el grupo amínico y el radical. Las amidas se forman cuando tenemos, es como un éster, pero en vez de aquí tener un oxígeno, vamos a tener un nitrógeno. ¿Sí? Pues aquí podríamos pensar que esto es una cetona, que esta es una amina, pero no es el caso. Cuando los dos están juntos, las propiedades químicas del producto son completamente distintas de cuando los dos grupos ocurren alejados uno de otro. Pues una amina que tiene junto una cetona no es ni uno ni otro, sino se llama amida. O-N, radical, radical, radical. Y el amida, se forma típicamente cuando se tiene un enlace entre 2 aminoácidos. En el aminoácido, el grupo ácido, el OH, reacciona con el NH2, se separa un H que se va sobre el OH para formar agua, y se tiene el grupo NH-CONH que enlaza los 2 aminoácidos. Y si esto se repita para hacer un polímero, se habla de polipéptidos, también conocidas como proteínas. Y pues sus músculos, sus huesos, su cabello consiste de polipéptidas o proteínas formados por cadenas extremadamente largas, pues polímeros naturales presentes en los cuerpos de los animales. En plantas tenemos cosas como celulosa, como lignina, que no son polipéptidas, sino polisacáridas, pues derivadas de los azúcares, y pues que por lo tanto son completamente distintos. Pues evidentemente ya sabemos que también las plantas generan proteínas, todos los granos son ricos en proteínas, y pues todos los leguminosos más ricos aún. Igual ciertos hongos producen grandes cantidades de proteínas, y como tal son más similares a animales que a plantas. Pues las iminas se forman cuando tenemos un carbono con un doble enlace a nitrógeno. Nitrógeno forma 3 enlaces. Con un doble enlace vamos a tener un solo enlace que le queda, que puede ser un hidrógeno para una imina primaria, o
un radical para una imina secundaria. Los nitratos es otro caso. Ahí tenemos un NO3 enlazado con un radical a través de un oxígeno. Y aquí en la figura palito, pelotita, vemos un enlace doble. Este enlace doble en realidad no existe. Es un enlace pi que está distribuido sobre los tres enlaces nitrógeno-oxígeno, pues los tres enlaces son equivalentes. Y este es, por ejemplo, uno de los casos donde nuestra clásica química de la prepa con electrones de valencia y pues regalar y recibir electrones ya es completamente inválida. No podemos explicar esto con química del siglo XIX. Necesitamos ir directamente a la química cuántica para entender cómo se distribuyen los orbitales en estas moléculas. Muy bien. Seguimos. Nitrilos, RCN. En química inorgánica esto sería un cianuro. Les he dicho, cianuro de hidrógeno es un gas nervioso. Si lo respiras, se contraen tus músculos tan fuertes que primero te rompes la espina vertebral y después se contraen los pulmones y ya no puedes respirar. Y es una muerte rápida y muy dolorosa. El cianuro de potasio es lo que se utiliza para envenenar enemigos, pero también los espías y los nazis tenían este en un diente hueco para en caso de captura poder suicidarse. Pero se ocurren en productos muy comunes. Por ejemplo, aquí tenemos un éster, tenemos el grupo doble enlace oxígeno. Aquí vemos el oxígeno, pero en vez del hidrógeno tenemos un grupo etílico aquí. Y aquí tenemos el nitrilo. Este cianoacrilato de metilo es un componente de la cola loca, el superglue. Cianatos son similares, tenemos el CN, pero hay un oxígeno todavía adicional antes de llegar al radical. Y los isocianatos ahí, que es como los cianatos, pero con el nitrógeno en medio y el oxígeno al final de la cadena. Y por ejemplo, aquí tenemos el diisocianato de difenilmetano y eso lo vamos a encontrar cuando hablamos de los poliuretanos. Ojalá llegamos hasta ahí. Ahora los grupos con alcoholes con azufre son más sencillos, porque el azufre químicamente es similar al oxígeno. Pues un problema con el azufre es que sus valencias son muy variables, pero en la química orgánica típicamente se va a comportar como el oxígeno, pues con dos enlaces. Y pues si tenemos un alcohol con oxígeno, va a ser un tiol con azufre, SH. Si aquí vemos otro grupo funcional, aquí tenemos 2-il-metaniol de furano. Sí, es tiol, metano, aquí tenemos metano, tenemos el tiol, metaniol en vez de metanol, de furano, esto lo habíamos visto en los aromáticos, aquí tenemos el grupo del éter. En teoría se dice que el tiol más sencillo es el H2S. Esto es el gas que huele a huevos podridos, pero también es un gas nervioso muy fuerte, solamente ligeramente menos tóxico que el ácido cianúrico, pero también tiene un olor muy fuerte y del puro apeste vas a resistir respirarlo mucho antes de que se vuelva tóxico en la atmósfera. Y esto no lo tengo aquí, pero sí puede valer la pena que se recuerda. En el gas natural, tanto en tanque como distribuido por tubería en la Ciudad de México, siempre se le mezcla una muy pequeña cantidad de tioles en forma de gas, por ejemplo, como este butanetiol, porque tiene un olor muy, muy molesto y como tal, mucho antes de que lleguemos a tener
un riesgo de envenenamiento, un riesgo de explosión, mucho antes vamos a percibir que hay una fuga de gas y podemos tomar las medidas para cerrar la llave de la estufa, cerrar el tanque de gas o llamar al servicio de mantenimiento del gas natural que llega a la casa. Pues a propósito, porque el gas natural no tiene olor, pues se le agregan tioles para hacerlo identificable. Y de ahí, pues, si conocemos los grupos con oxígeno, conocemos los grupos con azufre. Los tioéteres con un azufre entre dos radicales. Tiocetanos, un azufre con doble enlace sobre el carbono. Tiocianatos, un azufre carbono-nitrógeno. Isotiocianatos, nitrógeno, carbono, azufre. Pues si ya lo conocemos de los oxígenos, los conocemos con los azufres. Y por ejemplo, el que no mencioné es el tioéster que teníamos hace rato, donde en el éster, esto lo voy a meter para el siguiente semestre, pues más vale que este semestre ya aprueban para no tener que estudiarlo. Sí, pero si teníamos aquí el éster con COO, aquí vamos a tener el tioéster cuando este O es S y S. Sí, pero no está en la lista. Sería puramente una curiosidad. Pues ahí le vamos a bajar tantito a la memorización. Hay muchos más grupos químicos funcionales. Tenemos grupos con halógenos, grupos con boro. Hay compuestos organometálicos donde el grupo funcional involucra un metal. Y esto es el campo de estudio en la ingeniería química. ¿Sí? En la ingeniería química la gente se dedica a caracterizar las macromoléculas, definir sus grupos funcionales, ver cuál es la relación entre estos grupos funcionales y utilizar la distribución de los electrones causada por la presencia de estos grupos funcionales para poder generar nuevos enlaces, romper enlaces y recombinar macromoléculas. ¿Sí? Cuando les muestro una megamolécula como hace rato, pues vamos a buscarla. Mi profe de química orgánica podía directamente decir qué tipo de relaciones, de reacciones puedes hacer con esto. Si este imina es hidrofílico, pues permite la sustitución con electrones, con átomos electropositivos. Aquí tenemos este amida, pues que tiene sus propias propiedades. Aquí tenemos el ácido hidroxílico, pero por ejemplo, este señor también sabía decir qué tanto este nitrógeno va a estar jalando los electrones de este grupo ácido para cambiar las propiedades del ácido. Y así, pues después de 40 años en el negocio dijo siempre, pues todo es sencillo, no hay que aprender nada de memoria porque todo es lógico. Y sí es lógico, pero lógico para alguien que tiene 40 años de experiencia. Y pues ustedes no están en facultad de química porque no les gustaba este tipo de cosas y pues jamás se les va a hacer lógico. Mientras los buenos estudiantes egresados de ingeniería química en el área de polímeros, pues se les hace tan sencillo como a ustedes se les hace sencillo hacer un cálculo de mecánica de sólidos, que a su momento dado es algo que los químicos no saben hacer. ¿Sí? ¿Cómo se hace esto de crear, modificar y recombinar grupos funcionales? Pues se puede cambiar presión y temperatura, se puede cambiar la pH. Acuérdense que es el logaritmo decimal de la concentración de H más en el medio. Existe algo como PO, que es el logaritmo decimal de la concentración de iones oxígeno menos en el medio ambiente. Se puede utilizar irradiación UV, radiactiva,
incluso microondas. Hemos hablado de estos famosos fullerenos y los fullerenos se generan mediante microondas muy intensas, no con un microondita de cocina. Pero lo más importante en la química orgánica hoy en día es el uso de catalizadores y enzimas. Pues catalizadores y enzimas, bueno, enzimas son biológicas, catalizadores son artificiales, van a cambiar la cinética de la reacción. Nunca la termodinámica, el equilibrio siempre es el mismo, pero puede ser que bajo ciertas condiciones las moléculas no pueden alcanzar este equilibrio por sí solo. Y los catalizadores van a facilitar a las moléculas superar la brecha energética que les impide reaccionar y unirse de una manera controlada. Y pues las enzimas hacen lo mismo, pero son polipéptidos naturales o artificiales. Y por ejemplo, si quieren ver un ejemplo de enzimas, pues durante la pausa se van al cuarto de lavado, checan su polvo de lavado y seguramente van a decir con enzimas activas. Pues son grupos funcionales, perdón, son catalizadores naturales o artificiales que se le agrega al polvo para lavar que logran descomponer las grasas, manchas de sangre, polipéptidas naturales, los rompen en pequeñas moléculas que se pueden disolver en el agua y que se pueden ir, pues, con el agua de lavado. Ok, pues hasta aquí la memorización pura. De aquí en adelante vamos a hablar de reacciones de polimerización. Y tiene sus aspectos lógicos. No hay que memorizarlo, hay que tratar de recordarlo. Pero si tenemos examen al libro, bueno, al libro cerrado, rezando, pues soñando, eh, que regresamos a clase para los exámenes, sí valdría la pena que lo pongan un par de veces en papel, así sin ver los apuntes para saber de qué se trata. ¿Qué es polimerización? Poli significa mucho, mero es unidad. Un monómero es una unidad, un polímero son muchas unidades. Polimerización se da cuando tenemos una mezcla de monómeros y que se transforma en macromoléculas que forman cadenas o enredos en el espacio. Y las reacciones de polimerización pueden ser espontáneas, pueden ser inducidos por presión y temperatura, se pueden acelerar o controlar a través de catalizadores y se pueden en ocasiones controlar por enzimas. Por ejemplo, si vas a entrenar, vas a hacer deporte, después estás cansado, en este momento, más si te duelen los músculos, las enzimas empiezan a activarse y empiezan a polimerizar las perdón, no va la palabra, los aminoácidos para formar pues, lo que es la colágena, que son las cadenas que constituyen pues, los músculos. Pues también ocurre en la biología, pero estas tácticas lo podemos utilizar también para generar polímeros que mediante métodos clásicos no serían posibles. Existe desde luego todo un área de investigación que se llama la biología sintética, donde la gente trata de hacer lo que se hace en la biología natural, pero con aminoácidos que no existen en la naturaleza, o por ejemplo con ADN levógiro. Y se trata de reproducir los procesos de la vida, pero con moléculas que la vida misma sobre la Tierra no puede reconocer. La ética de este tipo de cosas está muy discutido. Ok, vamos a ver que para clasificar las reacciones de polimerización hay dos clasificaciones principales. Una es por el tipo de reacción, que sería adición y condensación. Lo vamos a explicar después cuál es cuál,
pero puede ser también por el tipo de crecimiento de la cadena, donde tenemos crecimiento en cadena y crecimiento por etapas. Ahora, típicamente, si tenemos polimerización por adición, también vamos a tener crecimiento en cadena. Si tenemos polimerización por condensación, vamos a tener crecimiento por etapas. Pero no siempre. Existen excepciones. Creo que todo en el curso tengo una excepción que ni tienen que memorizar, pero para que sepan que existen. Y en lo general, pues aquí tenemos el polietileno y esta reacción es tan sencilla que la tienen que poder dibujar sobre una hoja de papel en el examen. Vamos a ver otros donde las moléculas son mucho más complejas y donde si les pregunto cómo se polimeriza esto, yo les voy a dar la imagen, el dibujo de la molécula. Ustedes tienen que reconocer los grupos funcionales y saber cómo estos grupos funcionales van a reaccionar para formar, por ejemplo, un poliéster o un policarbonato. Pero en polietileno la molécula es muy sencilla, es el etileno C2H4, un enlace doble entre los carbonos. El polímero no va a tener enlace doble, se va a romper el enlace doble para poder conectar con otros monómeros. Aquí nada más tengo el decano, pues sería 5 unidades, sería un oligómero, pero ya tenía la molécula, pues para dibujarle con muchos más átomos de carbono sería un lío, pues lo dejé sencillo. Pues, pero vamos a tener una cadena que son grupos metílicos conectados uno con otro. Se llama polietileno porque el monómero es el etileno. Y en esta reacción vamos a tener 3 etapas que se llama iniciación, propagación y terminación. Y en polietileno o cualquier de los que llamamos poliolefinas, pues moléculas que solamente involucran hidrocarburos, vamos a tener la iniciación que se tiene que romper el enlace doble del etileno. Pues típicamente se hace con un peróxido, por ejemplo, el peróxido clásico, ¿sí? El H2O2, fácilmente, bajo influencia del sulfato de hierro, se separa en 2 radicales. Recuérdense, un radical es una molécula que le falta un enlace o que tiene un enlace roto. Pues al tener 2 enlaces rotos, estos radicales son muy agresivos sobre el enlace doble. Pues el peróxido clásico, pues el peróxido de hidrógeno no es tan controlable en las reacciones, en la industria química se van a utilizar peróxidos más avanzados. Pues aquí el terbutilperóxido, pues otra vez es un nombre que no tienen que memorizar, pero tienen que saber, aquí tenemos el enlace OO. Este enlace es fácil de romper. En este caso, con un poquito de calor, se generan 2 radicales, pues con un oxígeno que tiene un enlace libre. Pues para decirlo de alguna manera básico, los radicales están desesperados para formar un enlace. ¿Sí? Pues hay que pensar en un chavo que anda loco porque no tiene novia. ¿Sí? Quiere formar un enlace. Es lo único que le interesa. Y pues, ¿qué ve? Pues aquí estos carbonos tienen un doble enlace. Pues pensamos que ve de repente a alguien que tiene 2 novias. Ah, pues dice esto, no, esto no es justo. Le voy a quitar una a este. Pues, ¿qué pasa? Aquí tenemos el doble enlace. Pues el radical va a aprovecharse de este doble enlace para romper la orbital pi. Se enlaza con el CH2. Pero el problema es que este carbono de arriba ahora le falta un enlace porque los carbonos necesitan tener 2 enlaces. Este está contento con 2 enlaces con hidrógeno, el peróxido y aquí el grupo, el radical metílico, pero el radical metílico ahora está frustrado, necesita formar un enlace. Esto era la iniciación. Una vez iniciado esto, la reacción se lleva a cabo en cadena.
en el sentido que el radical al final de la cadena va a reaccionar con un monómero rompiendo la orbital pi y formando un enlace sencillo. Pues si teníamos N grupo CH2, ahora vamos a tener N más 1 grupo CH2 y un radical libre al final de la cadena. Pues esta reacción es fuertemente exotérmica. El polietileno, si lo dejamos reaccionar por sí solo, va a causar explosión, es un producto peligroso. Pero lo importante es que en cada paso se agrega una sola unidad, un monómero. Y esto es crecimiento en cadena. Al final de la cadena agregamos una molécula y otra, y otra, y otra, y otra. Y pasito por pasito la cadena va creciendo. En la reacción no se forma ningún producto secundario, no se escapa hidrógeno, no se forma oxígeno, no se forma agua, ácido clorhídrico. Pues no hay productos secundarios, todo el etileno que tenemos al inicio terminará en la molécula y esto se llama polimerización por adición. Pues necesitamos explicar iniciación, es la historia de los peróxidos, necesitamos explicar crecimiento, ya lo hicimos, pues tenemos que indicar la tercera etapa del proceso, que es la recombinación. Pues una manera de que la reacción se termine es que dos radicales se recombinan y como tal vamos a obtener una cadena que es la suma de la cadena izquierda y la derecha. La segunda manera es lo que se llama desproporción, porque la bolita que vemos ahí, la bolita negra, en realidad es un electrón libre, un electrón que no tiene otro electrón en su orbital de enlace. Si este electrón brinca hacia otra cadena, de repente aquí se va a formar un enlace doble y este de aquí se va a quedar con un hidrógeno de aquel y va a tener aquí CH2. Tiene que ser CH3, no es correcto, aquí hay que corregir CH3 y la cadena y aquí CH12 con enlace doble con la cadena de la izquierda. ¿Sí? Los puntitos son electrones que no tienen pareja. La combinación, recombinación, dos electrones forman un enlace sigma. En desproporción, dos electrones van a formar un enlace pi. Hay ahora en el polietileno y los poliolifinas, pues polibutileno, polipropileno, polivinilcloruro, todos estos, poliestireno también, hay un fenómeno adicional. Pues básicamente tenemos iniciación, propagación, terminación, pero algo que puede pasar durante el proceso es lo que se llama transferencia de cadena. Pues esta cadena azul le falta una molécula de hidrógeno, bueno, un radical de hidrógeno para completar este enlace. ¿Y qué hace este gandaya? Pues ve que ahí hay una cadenita bien feliz con todos sus enlaces como lo quiere, pues dicen, ni modo, pues yo le robo un hidrógeno de este, me transformo en CH3, tengo mis 4 enlaces y no me importa esta cadena ahora, le falta un electrón. Tenemos un radical en medio de la cadena. Ahora, esta cadena, este radical, puede reaccionar con la orbital pi de un etileno y de repente vamos a tener crecimiento lateral y vamos a formar pues un polímero ramificado. Estas ramificaciones causan que las cadenas no se pueden arreglar bonito en cristales y que el material tiene poca densidad. En este momento vamos a generar lo que conocemos como polietileno de baja densidad.
Y pues como todos están en su casa, pueden agarrar cualquier bolsa del supermercado o algo por el estilo. Típicamente, si es transparente blanco, va a ser polietileno de baja densidad, producidos mediante radicales libres con presiones elevadas para controlar la reacción espontánea, para no tener explosiones, y a temperaturas moderadas. Y es uno de los productos de polietileno que se pueden obtener con la reacción más sencilla, y este producto se conoce industrialmente desde los años 1920, principios de los años 1930. Eh, el polietileno de baja densidad tiene propiedades mecánicas muy bajas, pero tiene la ventaja que es muy económico. Pues para bolsitas para empacar comida es realmente un producto ideal. No necesitamos propiedades mecánicas, necesitamos que el material es transparente para que veamos lo que está en la bolsita y que la comida esté protegida del medio ambiente para prevenir eh, que se pudra. Pero en términos de propiedades mecánicas es completamente inútil. Para después de la pausa vamos a hablar de polietileno de alta densidad y polietileno de ultra alto peso molecular. Pero tomamos una pausa, a las 2:05 volvemos a reiniciar. Pues búsquense una bolsita de polietileno para recordar. Sí, Dana, ¿tienes una pregunta? ¿O nada más de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Muy bien, nos vemos en un ratito.
Muy bien, pues vamos a seguir otros 50 minutos de polímeros. Déjenme buscar la presentación nuevamente. Bien, aquí estamos. Pues teníamos el problema del polietileno que tiende a formar moléculas ramificadas. Pues en los años 1930 y antes incluso, había investigadores que buscaban cómo mejorar los polímeros, era una ciencia naciente, y Ziegler y Natta, que ganaron su premio Nobel por sus inventos, estaban eh, experimentando con catalizadores basados en metales. Y el más típico que ha sobrevivido hasta el momento es un catalizador basado en cloruro de titanio, tricloruro 4-cloruro de titanio. Y esto lo soportaban sobre partículas sólidas microporosas con cloruro de magnesio y utilizaban cocatalizador aluminio radical 3. Es una molécula organometálica centrado en el aluminio. Y esta molécula metal orgánica, organometálica, va a formar un complejo con el cloruro de titanio por la atracción electroestática que existen en estas moléculas polares. Y el átomo de titanio va a interactuar con la orbital pi del etileno, pues el pi es una nube de electrones, es negativo. El titanio en esta molécula es fuertemente positivo porque el cloro, que es fuertemente electronegativo, va a jalar las cargas eléctricas hacia sí, y esto permite bajar la energía para romper el enlace doble. Pues la geometría es compleja y no creo que lo van a lograr dibujar en el examen, pero tienen que poder explicar en palabras qué es lo que pasa. Pues el cloruro, el cloruro de titanio se va a enlazar con el titanio sobre un carbono y el cloro sobre el aluminio de la molécula aluminio trimetílico. Sí, aquí tenemos 3 grupos metílicos y pues esta molécula cabe en digamos, las garras formadas por los cloros, y al pegar aquí junto con el titanio va a permitir que un átomo de etileno se inserta en la cadena. Pues hay que ver aquí, tenemos la molécula organometálica, sobre el aluminio tenemos un CH3, aquí la molécula, el etileno que viene, abre su enlace y va a insertarse, un electrón se va para el aluminio, el otro electrón va para este CH3 y formamos la cadena. Y pues durante la formación, como es insertación y no adición, vamos a tener cadenas perfectamente lineales. La terminación de la reacción es por transferencia de cadena, que la molécula encuentra en algún lado un radical libre, y el radical libre pues lo separa de su eh, catalizador. El catalizador en este momento tiene un CH3 aquí y puede seguir creciendo. Ahora, ¿cómo se demuestra que es insertación y no adición al final de la cadena? Pues es muy sencillo. Bueno, muy sencillo, necesitas mucho dinero y laboratorios muy avanzados, pero para gente que gana premios Nobel normalmente no es tan difícil. Pues lo que se puede hacer, el carbono normal es carbono 12, con 6 neutrones y 6 protones dentro de su
núcleo, pero existe el isótopo carbono 13 que tiene un neutrón de más y que es radiactivo. Pues si se hacen las moléculas organometálicos, si se sintetizan con carbono 13, pues se puede medir su presencia gracias a la radioactividad. Y pues si después de la reacción se separan las cadenas y los catalizadores, si las cadenas son radiactivos y los catalizadores ya no, sabemos que las cadenas han llevado los isótopos de carbono 13 y que se quedaron los catalizadores con radicales no radiactivas, con isótopos de carbono 12. Y de ahí se puede descifrar el mecanismo exacto de esta reacción. Pues ¿en qué se basa la reacción? Pues se tiene que diseñar un complejo, una combinación de aluminio y titanio y otras moléculas, tal que la molécula del etileno quepa perfectamente adentro. Y quepa adentro de tal manera que su orbital pi se rompe y sobre esta orbital pi abierta se puede insertar ahora otro etileno. Y así pues se va propagando la reacción teniendo los complejos. Estos complejos ahora se encuentran sobre partículas sólidas suspendidos en el material y como tal sobre estas partículas se van a formar las cadenas. Con reacciones catalizadoras Ziegler-Natta se obtiene lo que conocemos polietileno de alta densidad. La ramificación de la molécula es prácticamente inhibido por estos catalizadores. Ahora, una etapa más avanzada todavía es el diseño de catalizadores que utilizan moléculas metalocénicos. Pues aquí vemos que tenemos un pentano, dos pentanos, y estos dos pentanos están enlazados entre sí con cloruro de titanio. Pero el enlace que vamos a tener aquí se forma con la nube electrónica de estos ciclopentanos. Pues dependiente de lo que vamos a tener aquí, titanoceno con titanio y fluoro o cloro, no, aquí es cloro. Si metemos circonio, existe también el ferroceno que se utilizaba como un producto antigolpe en combustibles que está prohibido en México, pero de todos modos en el combustible alterado todavía lo encontramos. Pero consisten de dos moléculas circulares y estas moléculas circulares incluso pueden formar parte de una macromolécula que aquí no la dibujo del lado izquierdo, pero pueden ser parte de una sola molécula. El detalle es que de alguna manera logramos diseñar esta cavidad, si aquí hay un hueco, de tal manera que puede reaccionar selectivamente con la orbital pi del etileno o en su momento dado del estireno o del cloruro vinílico para hacer PVC, pero que esté hecho a medida. ¿Y cómo lo hacemos a medida? Pues variando las moléculas cíclicas, agregándole colas o incluso uniéndoles a través de una macromolécula, variando el átomo metálico, pues esto es trabajo de los ingenieros químicos, seguir variando para que la configuración geométrica y electrónica en esta cavidad sirva justo para que nada más pueda hacer una sola cosa con esta molécula. Y esto causa, solamente existe una sola reacción y pues se puede inhibir lo que teníamos aquí, la transferencia de cadena. Con estos catalizadores metalocénicos vamos a poder producir lo que es el polietileno de alto peso molecular y las diferentes propiedades de estos tres polietilenos que acabamos de discutir los vamos a estudiar más adelante en esta presentación.
Pues esto era, hasta aquí, polimerización por adición y crecimiento en cadena. Adición, ¿por qué? Porque no se forman productos adicionales. Todo el material involucrado en la reacción forma parte de la cadena final. Por adición, ¿por qué? Porque vamos a agregar una molécula a la vez a la cadena. Un otro mecanismo, y aquí vamos claramente, no les voy a pedir que memoricen estas moléculas, pero aquí podría decir, ok, tenemos el ácido tereftálico. Vemos un aro aromático y sobre el aro aromático dos grupos carboxílicos. Y por el otro lado se tiene el etilenglicol, que es un grupo de etileno, pero con dos grupos alcohólicos en el final. Alcohol más ácido da éster, pues en la reacción de polimerización vamos a formar este OH. Se roba un hidrógeno de este OH, forma agua y tenemos aquí COO radical. Pues esto es un grupo estérico, un éster. Vemos que existe una pequeña molécula H2O y por lo tanto se llama condensación. En adición no se forma un producto, en condensación se forma un producto. Otro ejemplo que no tienen que memorizar por ningún motivo, pero lo pueden estudiar, pues si ya tenemos un éster, aquí el tereftalato dimetílico, en vez del hidrógeno tenemos un radical pequeño, con el mismo etilenglicol se puede separar este grupo CH3 combinado con este OH se forma metanol, pero el resultado es el mismo, se tiene un éster aquí, ¿sí? Es el mismo éster que tenemos aquí, pero en vez de agua se forma otra pequeña molécula que es el metanol, ¿sí? Para indicar que no siempre es agua. Vamos a ver otro caso donde lo que se forma es ácido clorhídrico, pero si se forma tal molécula pequeña se llama condensación. Ahora, ¿cómo crecen estas cadenas? Pues tenemos, por ejemplo, una cadena de longitud n, tenemos una cadena con longitud m, el grupo hidroxílico del ácido con el hidrógeno del alcohol forma la molécula de agua y las dos cadenas se unieron para formar una sola cadena de n más m. Y esto se llama crecimiento por etapas. Empezamos con una cadena de 2, luego se junta con uno de 3, tenemos 5, se junta con otro de 2, tenemos 7, y esto ocurre en toda el autoclave, ¿sí? A altas presiones y temperaturas, ocurre en todos lados a la vez. Pues en todo momento vamos a tener una mezcla de cadenas cortas, largas, que se van recombinando. Y la estadística de la longitud de las cadenas está al alcance de alumnos de licenciatura de buen nivel. Se puede calcular con las técnicas que aprendieron en su curso de probabilidad y estadística. Evidentemente no es algo que podemos hacer en 5 minutos, pero son cálculos que existen basados en sencillo cálculo de probabilidad. Y no hay reacción de terminación, porque mientras hay cadenas, la cadena siempre va a tener de un lado un grupo ácido hidroxílico y del otro lado un grupo alcohólico. Pues para combinar, controlar esto, lo que se puede hacer es utilizar un poquito más ácido o un poquito más alcohol, de tal manera que en un momento dado vamos a tener moléculas que de ambos lados tienen un grupo alcohólico y alcohol con alcohol no reacciona, ¿sí? O ácido con ácido no reacciona. Pero en realidad, lo más sencillo, si tenemos el autoclave donde se lleva a cabo la reacción, después de un tiempo que se puede calcular bien precisamente,
sabemos que la longitud promedio de la cadena es suficiente y inyectamos un poquito de alcohol en el autoclave y este alcohol se va a captar todo lo que queda de grupos ácidos libres y como tal estabilizar el producto, ya deja de reaccionar y tenemos control sobre el tamaño de las moléculas. ¿Sí? Otro ejemplo, a ver, crecimiento por etapas, ¿sí? Otro ejemplo importante, pues aquí tenemos el PET. Creo que todos sabemos dónde se utiliza el PET, es las botellitas de refresco, pero también se utiliza en ropa, es un poliéster y los poliésteres se utilizan en ropa y no sé si se acuerdan en el último campeonato mundial de fútbol, había varios equipos que tenían sus playeritas hechos de botellas recicladas. Es un poliéster tal cual que se puede utilizar tanto en forma de producto masivo para botellas como en fibras para textiles. Uno que es también importante y tenemos que hablar de él es el policarbonato, porque si vamos al Oxxo, compramos un garrafoncito de 10 litros de agua purificado, vamos a encontrar que el plástico es PET. Si compramos el garrafón de 20 litros, que desde luego es mucho más caro, no es desechable, lo cambiamos cada vez que vamos a la tienda, este va a ser hecho de policarbonato. Les voy a explicar después por qué. Para el policarbonato se utiliza el bisfenol A, BPA, un producto muy utilizado en polímeros, pero pues muy peligroso para la salud humana. También el ácido tereftálico también es altamente peligroso. El cuerpo humano nos reconoce como productos sintéticos y los identifica como ciertas hormonas que circulan naturalmente por el cuerpo y como tal el cuerpo puede empezar a hacer cosas raras como generar cánceres o en el caso del bisfenol A va a afectar estradiol y estrógeno que son muy importantes para el desarrollo y la fertilidad eh, de niños y adolescentes. Y como tal, pues hace unos 10 años hubo una campaña grande para eliminar el BPA de cualquier cosa, de cualquier producto para bebés, pues nuestro laboratorio participó en un programa de ensayos mecánicos de mamilas libres de BPA. Y si al rato abren su refri, pueden buscar los empaques de la comida, en algunas seguramente van a encontrar la etiqueta BPA Free, libre de bisfenol A, porque es un producto relativamente peligroso. Una vez que tenemos el policarbonato, ya no hay BPA y el riesgo es mucho menos, pero para la gente que trabaja en la industria o en torno a las industrias que trabajan estos productos, sí puede haber problemas graves en términos de epidemiología. Pues bueno, vemos un bisfenol A, es un alcohol, tiene dos grupos aromáticos y aquí estos dos grupos metílicos en medio. Con el fosgeno, esta molécula que les comenté en la clase anterior, carbono, cloro, cloro, oxígeno, se genera el cloro, reacciona con el hidrógeno, se forma ácido clorhídrico y formamos aquí un grupo oxígeno, carbono, oxígeno, carbono, perdón, oxígeno, carbono o un policarbonato. Sí, aquí tenemos parte del policarbonato. Y pues es una reacción de condensación porque se forma una molécula nueva y pues tenemos siempre dos grupos radicales al final, pues va a ser crecimiento por etapas también. Otro ejemplo tecnológicamente importante. Sí, pues ¿cómo vamos a trabajar esto? No les voy a pedir que conozcan estas moléculas.
Pero yo les puedo dar las moléculas y ustedes tienen que contar la historia. ¿Sí? Para el caso de PET, tereftalato de polietileno, para el caso de policarbonato, con el fosgeno, aquí se forma HCl. Y estas son cosas que fácilmente se pueden aprender. Antes del examen sencillamente repasan esto a HCl o H2O. Un caso particular son las resinas epóxicas. Y para las resinas epóxicas se va a tener el éter diglicídico de bisfenol A. Este éter se forma de una molécula que se llama gliquidola, donde tenemos un grupo epóxico, que es este éter en molécula triangular, y esta se sustituye en lo que es el bisfenol A. Sí, aquí vemos la molécula de bisfenol A, pero en vez de un alcohol aquí tenemos un éter y el éter tiene su grupo epóxico al final. Pues al reaccionar este grupo que se llama el éter diglicídico de bisfenol A con bisfenol A, ¿sí? Se agrega un bisfenol A, en este momento se abre esta molécula y se forma OCCOH. Este grupo no lo hemos estudiado, pero se abre y se forma una cadena. Es crecimiento por etapas, ¿sí? Porque tenemos al final siempre un grupo que puede reaccionar, pero no es condensación porque no se forma otra molécula pequeña. Pues estas cosas se venden como oligómeros, donde tenemos un poquito de bisfenol A, un poquito del éter de bisfenol A y cadenas de 2 a 20 unidades. Y si hablamos de resina epóxica, siempre se va a vender en dos componentes. Uno que se dice que es el epóxico y el otro que es el dichoso catalizador. Pues esta es una mentira, el catalizador no debería de participar en la reacción, pues el segundo tubito que se dice catalizador, en realidad va a ser eh, una molécula multifuncional. Por ejemplo, aquí tengo trietilentetramina, vemos una amina primaria, secundaria, primaria. Tenemos 3 grupos de etileno y 4 de aminas, de ahí el nombre. Pues pueden ser alcoholes multifuncionales y sabemos, por ejemplo, que son aminas. Cuando abrimos el tubito o el frasquito del dichoso catalizador, este huele como a pescado, pues por las aminas. Si son alcoholes, pues el olor es mucho menos desagradable. Pues y estas moléculas pueden reaccionar con estos grupos epóxicos a diferentes posiciones. Pues para dar un ejemplo, el NH2 va a romper esta cadena y va a enlazarse con el carbono de aquí, dejando el hidrógeno, va a enlazar con este oxígeno, pues el nitrógeno se enlaza con este carbono, los dos hidrógenos se enlazan con el oxígeno. Se forma un grupo alcohólico, un amino ternario, este es una amida, perdón, y pues las cadenas individuales del epóxico están ahora entrecruzados por esta amina. Y esto es muy importante en este momento, debido a la molécula tan corta, estas cadenas ya no se pueden mover uno con respecto a otro. Y vamos a tener lo que llamamos una resina, una red en 3 dimensiones de cadenas que no se pueden separar.
Pues estos productos ya no se pueden fundir. La única manera de separar las cadenas es elevarla a una temperatura donde los enlaces se destruyen y en este momento también el material ya empieza a oxidarse, destruimos las moléculas. Estos se llaman termofijos porque no se pueden fundir. Todos los anteriores que hemos hablado son termoplásticos. Y de ahí una confusión. Los termoplásticos se pueden deformar a elevadas temperaturas, pero la deformación no es plástica, es viscosa. Pues hablamos de los plásticos en vez de polímeros, pero es una confusión. Serían los termoplásticos que se deforman de manera viscosa. En los termofijos, la viscosidad es imposible porque para tener viscosidad necesitamos que las cadenas se mueven uno con respecto a otro y el entrecruzamiento a través de la mina prohíbe este movimiento. Bueno, estas fueron las reacciones básicas. Pues principalmente tienen que saber qué es polimerización, qué tipos de polimerización existen. Este tal vez es un poquito más difícil, pero nos explica qué es el entrecruzamiento. Pues una pregunta aquí podría ser, les doy las moléculas, les pregunto cómo reaccionan y qué es el efecto del entrecruzamiento. Y explica esto en términos de efecto de entrecruzamiento. ¿Sí? El entrecruzamiento nos va a dar la diferencia entre un termofijo y un termoplástico. Después, con los poliuretanos, vamos a ver cómo la cantidad de entrecruzamiento nos va a definir si tenemos un material rígido, duro y frágil o si vamos a tener lo que se llama un elastómero. Pero antes de esto tenemos que ir a los efectos que determinan las propiedades de los polímeros. Pues los elementos que caracterizan la estructura, primero la longitud o el peso molecular de la cadena. Tenemos que hablar de cómo están ordenados los monómeros en la cadena. Ya hemos hablado de ramificación de la cadena. Vamos a hablar de rigidez de la cadena. Vamos a hablar de cristalinidad y la movilidad de los segmentos. La movilidad de los segmentos nos va a dar la viscoelasticidad y el grado de entrecruzamiento nos va a dar si son resinas o elastómeros. Pues la regla básica, bueno, pues la longitud y el peso molecular de la cadena son valores estadísticos. Sí, pues no tenemos un polímero donde todas las cadenas tienen la misma longitud. Pero si tomamos todas las variables constantes, la regla básica es que por mayor longitud de cadena, mayor temperatura de fusión y mayor resistencia mecánica. Se puede calcular la longitud de la cadena por el peso molecular o por el número de monómeros en la cadena, y pues estos son valores estadísticos. De ahí podemos hablar del ordenamiento de los monómeros en la cadena, pues se habla de homopolímeros como el polietileno, el poliestireno, el polivinilcloruro, donde todos los monómeros son iguales. Pero existen también lo que son copolímeros, donde tenemos, por ejemplo, butadieno y estireno para formar el polibutadieno-estireno, donde podemos tener A butadieno, B estireno. Esto puede ser completamente aleatorio o regular, como el primer ejemplo. Aleatorio, que uno nunca sabe cuántos iguales van a seguir en la cadena, a veces es 1, a veces es 2, a veces son 18. Y se pueden hacer copolímeros de bloque, donde vamos a inyectar en la reacción oligómeros de longitud corta, de tal manera que siempre vamos a tener una serie de A's, una serie de B's. Y esto se selecciona a través de los monómeros, a través del uso de catalizadores Ziegler-Natta o
metalocénicos que van a favorecer secuencias regulares y pues por la secuencia de polimerización. ¿Sí? El poliestireno polibutadieno copolímero de bloque se deja polimerizar el poliestireno y después agrega butadieno en la mezcla para permitir que los poliestirenos se unen a través de butadieno. Ahora, el butadieno, el polibutadieno es un elastómero. El poliestireno lo conocen de los vasitos de refresco en las fiestas de niño. Son aquellos vasitos que cuando los apretamos se rompen al instante. Al mezclarlo con butadieno, la fragilidad del material disminuye mucho y estos vasitos cuando los apretamos forman, donde los aprietas, una manchita blanca. Esta manchita consiste de microgrietas, pero por la flexibilidad de las cadenitas de butadieno, el material ya no es tan frágil y no se rompe al primer impacto. Y se habla de lo que es poliestireno de alta resistencia al impacto. Y hablando del estireno, pues no les había mostrado la molécula, pero aquí tenemos la molécula del estireno. Es un aro de benceno con un etileno como grupo funcional. La polimerización se lleva a cabo a través del doble enlace en el grupo del etileno. Los enlaces dobles del benceno son muy estables, no se van a romper, pero este enlace actúa, como era el caso del polietileno, mediante la formación de radicales y una reacción en cadena. Pues dependiente del tipo de catalizador que vamos a utilizar, si no utilizamos catalizadores, la estructura será completamente aleatoria. Sí, de vez en cuando el benceno, bueno, se dice luego el fenol, el grupo fenólico está arriba o abajo y no hay orden en esto. Con catalizadores metalocénicos se puede controlar de tal manera que los grupos fenólicos siempre están en un lugar regular. Ahora, si esto lo dibujamos en el plano de la hoja, nos olvidamos que estas moléculas se forman en 3 dimensiones, porque aquí tenemos carbono en hibridización sp3 y por lo tanto estos enlaces se pueden girar uno con respecto a otro. Pues permítanme buscar las estructuras de verdad. Voy a buscar rápido aquí en la red. Y qué sorpresa, como siempre, la respuesta está sencillamente en el Wikipedia, donde tengo mi Wikipedia. Sí, aquí tenemos polystyrene y aquí está la imagen. En este caso es isotáctico. Y se ve que en realidad, contrario con el dibujito sencillo que yo saqué de un libro de química y que, vamos a ver aquí, copy image, que si lo hacemos en 3D es otro rollo por completo. Control C, Control V. Permítanme un segundito porque voy a
copiar esta imagen de una vez en la presentación para el siguiente semestre. Y vamos de regreso a la presentación. Sí, y aquí pues ya queda pegado para el siguiente semestre. Procuren que no vuelvan a ver esta imagen, a menos que den la clase de aquí en 10 años. Pues vemos que la representación en el plano de la hoja no es tan fabulosa. Tenemos que pensar en 3D y los aros de benceno van a formar espiras regulares alrededor de un eje central formado por estos enlaces sp3. También para el cindio táctico vamos a tener algo por el estilo, pero pues con otra periodicidad. Ahora, si tenemos una ramificación, bueno, antes de terminar, las cadenas isotácticas y sindiotácticas son mucho más rígidas que las atácticas y uno de estos dos, ya no me acuerdo cuál de los dos, no tiene uso alguno porque es demasiado frágil. El otro se puede utilizar en polímeros de alta resistencia. Son muy rígidos porque no pueden mover sus moléculas una respecto a otra sin romper el orden en la cadena. Ok, ramificación tiene importancia grande. Si el material es ramificado, se puede cristalizar muy difícilmente y las cadenas causan que las moléculas, las cadenas laterales, causan que las moléculas no se pueden empacar de manera densa. Y típicamente vamos a obtener materiales poco rígidos, con bajo punto de fusión y con alta tendencia de deformación viscoelástico. Pero si esto es deseable, se puede incluso generar ramificación múltiple para obtener un material todavía menos denso e incluso dendrítica, donde tenemos ramas sobre ramas sobre ramas sobre ramas. Y en este momento se generan estructuras fractales, materiales de muy baja densidad, pero que pueden ser interesantes en aplicaciones donde se tienen que amortiguar choques o incluso en lubricantes donde estas moléculas mantienen separados a las dos caras metálicas en el sistema lubricado. Y también lo que se puede hacer si la cadena principal tiene grupos funcionales particulares a lo largo de su cadena, se pueden utilizar estos grupos funcionales para injertar otras moléculas completamente distintas y así generar polímeros con cadenas laterales con propiedades muy particulares. Este tipo de productos los vamos a encontrar en refrigerantes y lubricantes sintéticos para procesos de corte, procesos de conformado. Y se venden comercialmente en frascos, se tienen que diluir en agua y de ahí se puede utilizar a nivel industrial. Pues se puede seguir fantaseando lo que quiera, pues en Paint todas las moléculas en un lado, escobilla con sistemáticamente dos moléculas en cada punto a distancias controladas y hay estructuras estrella donde, por ejemplo, aquí se van a tener eh, un grupo, un alcohol multifuncional y se injertan múltiples polímeros sobre el grupo central. Estos se utilizan en elastómeros, en lubricantes, para tener moléculas que no se pueden mover uno con respecto a otro y que por lo tanto hacen como una bolita de pelos, pero a nivel nanométrico, que puede mantener separado a dos superficies en movimiento. Ok, pues esto, para resumir, tenemos longitud de la cadena, más largo, más resistente.
tenemos copolímeros que se pueden utilizar para variar las propiedades de manera inteligente. Sería equivalente a generar aleaciones en materiales metálicos. Se tiene atácticos, sindiotácticos, isotácticos, donde las cadenas ordenadas siempre van a ser mucho más rígidos que las cadenas desordenadas, hasta un nivel que no me acuerdo cuál de los dos. Creo que el sindiotáctico es tan rígido que para nada sirve. El isotáctico, si se utiliza, se obtiene a través de catalizadores metalocénicos, y se tiene la ramificación. La ramificación reduce temperatura de fusión, reduce rigidez, reduce resistencia, pero utilizado de manera inteligente en productos avanzados puede generar ventajas. Y aquí hablamos más que nada en este tipo de cosas de lubricantes y refrigerantes sintéticos, lo que hoy en día se utiliza ampliamente en la industria, en vez de lo que se utiliza a veces en los talleres, que son grasas animales o aceites minerales. Aceites minerales en la industria no son deseables, son tóxicos, contaminan, pueden incendiarse, pues hoy en día se utiliza puro sintético con base en agua. Pero hay ahora una cosa muy importante, que es la rigidez de la cadena. Y para esto tenemos que regresar a el primer capítulo, bueno, el segundo capítulo del curso, donde vimos los enlaces sp3 y sp2. Y vimos que el sp3 permite la rotación con respecto a la orbital pi, sigma, perdón, y la orbital pi inhibe esta rotación. Pues si tenemos orbitales pi, la molécula es rígida. Es el primer punto. El segundo punto es el impedimento estérico. Un polímero no es un gas, no es un líquido. Cada cadena encuentra en su entorno otras cadenas. Pues esto puede ocurrir en estado líquido y en estado sólido. Pues el estado sólido puede ser amorfo o cristalino, pero las cadenas en su movimiento están limitadas por la presencia de las otras moléculas. Y ahí vamos a ver que la rigidez de la cadena se rige por dos efectos. Uno puede ser los grupos radicales, en inglés side chain, que van a causar impedimento estérico. El otro por grupos centrales que se llama backbone, que son parte de la cadena. Pues cuando tenemos impedimento estérico, vamos a tener mayor viscosidad, mayor rigidez y menor cristalinidad. Lo voy a explicar con dibujitos. Si tenemos polietileno, los grupos laterales no existen, o cuando mucho se podría decir que los grupos laterales son hidrógeno. Átomos muy pequeños que no causan impedimento para que estas cadenas se gieran con respecto a la orbital sigma. En polipropileno vamos a tener grupos laterales metílicos. Y cuando queremos rotar estos enlaces, estos grupos tienen que rotar con el enlace. Son grupos pequeños, pero más grandes que en el polietileno, y el polipropileno es más rígido que el polietileno. Pero si vamos ahora al poliestireno con estos grupos fenílicos, pues para que estos rotan uno con respecto al otro en presencia de otras cadenas vecinas, esto ya es mucho más difícil. Y en este sentido vemos que el polietileno puede ser parcialmente cristalino, el polipropileno menos, y el poliestireno siempre va a estar amorfo. ¿Sí? Por más grande los grupos laterales, mayor el impedimento estérico. Y en cadenas isotácticas, sindiotácticas, el ordenamiento rígido de estas cadenas reduce muy fuertemente la flexibilidad de la cadena, a la vez de permitir una cristalización de la cadena por ser tan regular.
Pero también en la cadena, pues aquí hablamos de grupos laterales. Dentro de la cadena tenemos otra vez más sencillo el polietileno, cadena muy flexible, el tereftalato de polietileno. Aquí tenemos este aro de benceno que va a impedir la rotación. Si vamos al policarbonato bisfenol A, tenemos dos de estos aros, pero el movimiento relativo de los aros está impedido por estos dos grupos metílicos en medio y esta molécula es más rígida que el tereftalato de polietileno. Y ahí se explica la cuestión, ¿por qué las botellitas de refresco de PET y por qué el garrafón de policarbonato? Pues llegamos a un punto, el garrafón de 20 litros pesa considerablemente, necesita su asa para poder agarrarlo. El tereftalato de polietileno no va a tener la rigidez suficiente para resistir los 20 kilogramos y por lo tanto hasta 10 litros de agua es PET, de 20 litros para arriba es policarbonato. Y las aplicaciones de ambos materiales son muy distintos. La rigidez del policarbonato es mucho mayor por la dificultad de que esta cadena permite la rotación. Ninguno de los dos pueden cristalizar y en consecuencia no lo vamos a discutir a detalle en este curso. Los polímeros amorfos en su estado puro siempre van a ser transparentes, no refractan la luz. Con esto llegamos al último punto de propiedades, la cristalinidad. No lo puedo hacer en los 10 minutos que nos quedan, pues esto lo dejamos para el jueves. No sé si hay preguntas en este momento. Ninguna pregunta urgente. Pues nos vemos el jueves, perdón. Buena tarde.